Hola a todos, soy Verónica Santoyo y quiero daros la bienvenida al siguiente episodio de Hábitos Salvajes. Tras toda la información que hicimos sobre la inflamación de bajo grado, hoy os hablaré de una de las intolerancias que puede llegar a afectar a tu sistema digestivo y, por lo tanto, a tu sistema inmune. El sistema digestivo, el intestino, supone el 80% de nuestro sistema inmune. Además de obtener energía de los alimentos y absorber nutrientes de tu alimentación, tiene una función que es de protección. Te protege de agresores que puedan entrar en tu organismo. La boca es tu primera barrera de defensa, es nuestra primera línea. Es el segundo lugar con mayor cantidad de microorganismos que tienes en tu cuerpo. Pero también el estómago produciendo el ácido clorhídrico para la digestión, pero también para la protección de cualquier agresor que pueda acceder a tu organismo. De la producción de ácido clorhídrico hablaremos más adelante, pero el pH gástrico es importantísimo en tu salud digestiva. Deja de tomar los mal llamados protectores, porque no lo son. Tu ácido estomacal estimula la producción de mucosa protectora y facilita la absorción de nutrientes que son súper importantes. El hierro, el calcio, la B12, el ácido fólico también, pero además es que estimula a tu páncreas para que fabrique enzimas digestivas y estimula a tu vesícula biliar para digerir y emulsionar las grasas. Y todas esas sustancias son antibióticas. Tu estómago y tu intestino son barreras de defensa. Encontramos cada vez más casos en consulta con sintomatología que es muy característica de una enfermedad celíaca, pero el paciente no es celíaco. Sin embargo, mejora cuando lo retiramos y empeora al reintroducirlo. ¿Cuáles son esos síntomas? Los síntomas de gases, síntomas de hinchazón o dolor abdominal, también estreñimiento o diarrea, reflujo, muy común, náuseas también pueden aparecer, pero hay más síntomas en esta clínica. La fatiga crónica, la dificultad para concentrarse o dolores de cabeza, también el dolor muscular o eczemas, anemia que vemos en analíticas, depresión o ansiedad, rinitis, mente nublada, que es algo muy común que los pacientes se hacen conscientes semanas después de retirar el gluten. No hay una única prueba diagnóstica que determine la sensibilidad al gluten no celíaca. Llegamos a este diagnóstico a partir de un descarte de la celiaquía y de la alergia al trigo. Casi un 50% de los pacientes que sufren sensibilidad al gluten no celíaca están diagnosticados de colon irritable y más de un 30% han recibido un diagnóstico previo de intolerancias alimentarias. Las más comunes: fructosa, lactosa y alérgenos como el polen, los ácaros o las gramíneas. La celiaquía es una enfermedad, una patología que es multisistémica autoinmune, lo que quiere decir, no solo afecta al intestino. El gluten está presente en cereales, está presente en el trigo, en la avena, está presente en la cebada y en el centeno también. Entra por el intestino y provoca una reacción que es exagerada del sistema inmunitario. Puede afectar no solo al tubo digestivo, sino a prácticamente cualquier órgano. Un síntoma muy frecuente en personas que tienen problemas con el gluten es la migraña. Otros padecen acné, dermatitis atópica también, o herpetiforme. Hay pacientes que tienen fibromialgia que sufren una sensibilidad al gluten no celíaca y no lo saben, o una celiaquía no diagnosticada. En múltiples enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, la artritis reumatoide, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal, se debe descartar la celiaquía. La diabetes tipo 1, por ejemplo, y el vitíligo son otras dos enfermedades que se asocian de forma muy característica a la enfermedad celíaca.
pero debe hacerse un buen diagnóstico y descarte también de la sensibilidad al gluten no celíaca. Vamos a ver las pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas para el descarte? Lo primero es la sintomatología, sea digestiva, pero también extra digestiva. Luego, hacer bien una serología. Es importante que el paciente sepa que la prueba serológica ha de hacerse con un consumo de gluten continuado previo a la prueba de al menos 6 a 8 semanas como mínimo. Algo que me sobrepasa en consulta es cuando en pacientes con una clínica que es preocupante, el médico les confirma de una forma totalmente irresponsable y despreocupada que no padecen la enfermedad celíaca y niegan completamente que hay una intolerancia al gluten no celíaca, con solo haber hecho una serología de antitransglutaminasa e IgA total, achacando que esos síntomas del paciente, bueno, son un cajón desastre, un síndrome de intestino irritable o un colon irritable, donde el paciente está pues totalmente abandonado sin saber qué hacer y cómo poder mejorar su calidad de vida con un diagnóstico de Poncio Pilato. Me lavo las manos. Además es que muchas veces el paciente, por su propia iniciativa, ha dejado el gluten sin que el médico le informara de la necesidad del consumo previo a la prueba. Y como hemos dicho, para la serología es necesario consumir previo a la prueba el gluten. He de decir que esas dos pruebas también, la antitransglutaminasa y la IgA total, son insuficientes para el descarte o el diagnóstico. Es que la mayoría de los celíacos no siempre son positivos. Por lo que, si hay una clínica susceptible de celiaquía, el facultativo responsable debería seguir realizando más pruebas. Muchas veces está relacionado con intolerancias asociadas y patologías autoinmunes. Además, la batería de pruebas del protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca del Ministerio de Sanidad de 2018, que lo dejaré en el blog, son una batería de 8 pruebas, no 2. Y no lo digo yo, lo podéis encontrar la información y los parámetros que hay que analizar según esos criterios diagnósticos de celiaquía por el Ministerio de Sanidad son de 2018 y está en la página de ese ministerio. Os la voy a dejar también en el blog, el enlace directo. Luego, otra prueba es la genética. Para esta prueba no es necesaria la ingesta de gluten. Y un resultado negativo descarta al 99% la enfermedad celíaca. Las pruebas son el HLA de Q2, que nos mide de Q2,5, de Q2, 7,5, y el HLA de Q8. Os lo dejo también en el blog. El primero está presente en el 90% de los pacientes celíacos. La segunda en el 5%. Esta prueba ayuda a la confirmación del diagnóstico, pero por sí sola, sin una clínica que lo acompañe, no sirve como un diagnóstico. Habría que hacer también una biopsia duodenal. Para realizar esta prueba sucede lo mismo que con la serología. Es necesario un consumo de gluten continuado previo a la prueba, de al menos 6 a 8 semanas como mínimo. La biopsia ayuda a la determinación del grado de lesión que hay en el intestino y se clasifica con una clasificación que se llama MATS. Este paso se realiza cuando hay una clínica, una serología bien hecha, positiva, y aunque sea negativa, si hay sospecha de la enfermedad y si la genética es compatible con una enfermedad celíaca. Cuando todas estas pruebas acaban apuntando a una sensibilidad al gluten no celíaca, pasamos a proponer al paciente una dieta exenta de gluten. Lo retiramos durante varias semanas para comprobar si efectivamente hay una mejoría de la clínica. Normalmente los pacientes con esta sensibilidad notan una recuperación de su calidad de vida que es brutal. En algunos casos, pasadas varias semanas de esa retirada, la mejoría de los síntomas es muy leve y esto puede deberse a una sensibilidad a los fructanos, es decir, aparte de eliminar esos cereales con gluten, otros alimentos que son de la familia como la cebolla, el puerro, las alcachofas, también el ajo, provocaría que los síntomas persistieran. Esta es otra sensibilidad, la sensibilidad a los fructanos y de intolerancias que hablaremos en siguientes artículos, siguientes capítulos y episodios que hagamos en el podcast. Pero por ahora
quería daros esta información, que la tengáis toda, la vamos a recoger en el blog. Si tenéis cualquier duda, ahí nos tenéis como siempre para consultar. Y espero que hayáis disfrutado de este episodio y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por compartirlo con nosotros.